La redada fue brillante. Los drones trabajaron en conjunto con las unidades terrestres en un asalto como nada que se haya visto hasta ahora en la guerra de Ucrania. Finalmente, las posiciones rusas en una isla clave del Mar Negro quedaron destrozadas. Ucrania plantó una bandera que simbolizaba su victoria. En un pedazo de tierra que Rusia había controlado durante casi toda la guerra, las fuerzas especiales ucranianas acaban de hacer algo increíble en el Mar Negro. La unidad Artan ha destruido una base de radar rusa en un ataque anfibio que ha dejado a las fuerzas de Vladimir Putin profundamente sacudidas. Lo que sucedió exactamente se reveló el 5 de agosto. Entonces llegó una gran actualización desde la región de Jersón, en Ucrania. Esa región, que alberga la primera ciudad ucraniana que cayó ante las fuerzas invasoras de Putin, ha sido un campo de batalla desde que Rusia invadió Ucrania. Retomaron la ciudad de Jersón en una brillante contraofensiva. Pero la batalla sigue ardiendo mientras Putin sigue intentando tomar todo el óblast. La actualización del 5 de agosto puede provenir de la región de Jersón. Sin embargo, no es de la ciudad de Jersón en sí. Más bien, lo que Ucrania acaba de lograr ocurrió en una pequeña isla frente a la costa de Jersón que Rusia ha estado usando para someter los esfuerzos de Ucrania en el Mar Negro. El lugar del asalto fue el Dendrivska Spit, que es una pequeña franja de tierra al este de Jersón. Aunque está cerca del territorio ocupado por Rusia, lo que permitió a las fuerzas de Putin controlarlo durante gran parte de la guerra. Ucrania buscaba un centro de radares en la isla que permitía a Rusia monitorear todo, desde los drones marítimos hasta los ataques aéreos de Ucrania. El radar es la herramienta más importante para la detección efectiva del enemigo y la defensa aérea. Ucrania lo sabe muy bien. Por eso la lengua de arena de Tendrivska era un objetivo obvio. La pregunta era simple. ¿Cómo podía Ucrania lanzar un asalto a esa isla sin ser detectada por los mismos sistemas de radar que querían destruir? La respuesta a esa pregunta vino de una de las fuerzas especiales más elitistas de Ucrania, la unidad Artan. Parte del equipo de Fuerzas Especiales de Ucrania, o Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, la unidad Artan se formó el 1 de junio de 2022 y es un pequeño equipo compuesto por entre 500 y 1.500 soldados de élite, según Military Land. La unidad reúne a lo mejor del ejército de Ucrania en su órbita. Todos sus reclutas son voluntarios que saben que se están inscribiendo para participar en algunas de las operaciones más peligrosas que planea el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Military Land dice que muchos de los voluntarios son deportistas y personas que tienen una condición física similar, y su objetivo es simple: causar estragos contra Rusia en el Mar Negro, y eso es precisamente lo que la unidad Artan logra. Cumple con su lema de sabemos, encontramos, destruimos, al realizar incursiones contra algunas de las fortificaciones y equipos más valiosos de Rusia en el Mar Negro. Aunque había estado operando durante más de un año, la primera vez que la gente escuchó sobre la unidad Artan fue cuando realizó una audaz operación para recuperar las plataformas de perforación petrolera Petro, Hodovanets y Ucrania en septiembre de 2023. Esa operación después se convirtió en una misión más amplia para recuperar varias otras plataformas. La unidad Artan lo logró. Para marzo de 2024, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania se sentía lo suficientemente confiada en sus resultados como para revelar que las plataformas estaban de nuevo bajo control de Ucrania y la unidad Artan estaba lejos de haber terminado. En noviembre de 2023, solo unos meses después de recuperar las plataformas de perforación, la unidad Artan insinuó que pronto lanzaría un ataque contra el puente de Kerch. Ese puente, que conecta el territorio continental ruso con Crimea, es un objetivo obvio debido a su importancia logística. En noviembre de 2023, el Kiev Post informó que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania había publicado un video que aparentemente fue grabado por alguien que estaba justo al lado del puente, con un título y una descripción en YouTube que decían «Viento otoñal de Crimea», y una construcción completamente innecesaria que continuará. Desde entonces, se han lanzado múltiples ataques contra el puente de Kerch, el más reciente de los cuales fue cuando Ucrania dañó el puente con un poderoso ataque submarino el 3 de junio. La unidad Artan participó en la planificación del ataque. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania no revelará la respuesta. Pero dado que esta es la unidad que recuperó plataformas de perforación clave para Ucrania y ayudó a asegurar la isla de las serpientes, hay una muy buena probabilidad de que la unidad Artan haya jugado un papel. La unidad Artan ha demostrado una y otra vez ser una fuerza que todos los soldados rusos deberían temer. El 5 de agosto llevó a cabo lo que puede ser su mayor operación hasta ahora en la lengua de Tendrivska.
Euromaidan Press proporciona los detalles. La operación comenzó con soldados de la unidad Artan navegando hacia la lengua en botes inflables. Estos no eran botes comunes y corrientes. Cada bote estaba equipado con radares que le permitían detectar amenazas entrantes. También venían equipados con sistemas de guerra electrónica que la unidad Artan pudo haber usado para interferir los radares de Rusia mientras se acercaban a la lengua de Tendrivska. Y si las cosas se ponían feas, antes de que los soldados desembarcaran, las lanchas llevaban enormes ametralladoras que la unidad podía usar para brindar fuego de cobertura durante una retirada apresurada. Al final, esas armas no serían necesarias. Las fuerzas de Rusia en la lengua de Tendrivska no vieron venir a la unidad Artan, lo que les permitió navegar sus botes de goma hasta la orilla. Los soldados desembarcaron y empezaron a avanzar tierra adentro. Se encontraron con varias fortificaciones costeras y búnkeres rusos, todos los cuales estaban abandonados. Las fuerzas de Putin parecen haberse vuelto complacientes. Estas fortificaciones podrían haber servido como una primera línea de defensa contra la unidad Artan. En cambio, estaban vacías e inútiles, lo que significa que Rusia dejó la puerta abierta para un asalto ucraniano. La unidad Artan estuvo más que feliz de atravesar esa puerta. La unidad pasó un tiempo posicionándose antes de detenerse. Esperar era la siguiente tarea. Lo que seguía debía hacerse bajo la cobertura de la noche para asegurar que la emboscada fuera exitosa. La unidad estaba lista otra vez. Mientras la oscuridad de la noche envolvía el cielo, cada miembro del equipo de asalto costero encendió sus gafas de visión nocturna. Comenzaron a avanzar. Pronto los objetivos estuvieron a la vista. La unidad Artan llegó a la lengua de Tendrivska porque necesitaban eliminar dos piezas clave del equipo ruso. Un sistema de radar rosa que permitía a Rusia monitorear toda la actividad de Ucrania alrededor de la costa de Jersón y en la región más amplia del Mar Negro. Y el sistema de guerra electrónica SOND, que protegía el radar de los cielos ucranianos. El sistema SOND cayó primero, dejando el radar rosa expuesto. Mientras tanto, los operadores de drones de la unidad Artan volaban drones de vista en primera persona o vista en primera persona alrededor del banco de arena de Tendrivska, y las imágenes que capturaban proporcionaban inteligencia en tiempo real a los soldados en tierra. Si Rusia intentaba lanzar un contraataque, la unidad Artan lo sabría. Gracias a esos drones, la unidad logró despejar las pocas posiciones rusas en la pequeña isla antes de finalmente eliminar su objetivo principal. El sistema de radar Rosar fue destruido por un incendio. En su lugar, la unidad Artan dejó una bandera ucraniana y un mensaje para cualquier soldado ruso que pudiera encontrar los restos de lo que alguna vez fue uno de los equipos más vitales de su país en el Mar Negro. Gloria a Ucrania. Todo esto habría sido impresionante por sí mismo. Pero a medida que pasaron los días, después del exitoso ataque de la unidad Artan, empezaron a surgir más detalles. Esos detalles revelaron que el ataque en el banco de arena de Tendrivska no fue un golpe aislado. La unidad Artan y el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania lo habían estado planeando durante semanas, quizás incluso meses. Y una serie de asaltos antes del desembarco en la isla abrió la puerta para que todo esto fuera posible. Antes de que los botes inflables de Ucrania se acercaran a la costa de Tendrivska Spit, Ucrania ya había estado atacando las instalaciones de radar alrededor de la isla. Uno podría ver estas instalaciones casi como amplificadores para el sistema de radar principal que la unidad Artan quería destruir. Cada una le daba a Rusia una visión un poco más amplia de lo que Ucrania estaba haciendo en el Mar Negro. Al eliminarlas una por una, Ucrania pudo ir cerrando poco a poco los ojos de Rusia ante lo que planeaba hacer. Esa es la razón por la que nadie salió a recibir a las tropas de la unidad Artan cuando se desplegaron en el banco de arena de Tendrivska. Y eliminar esas posiciones fue mucho más fácil de lo que Putin hubiera querido. El problema clave para todas estas posiciones era su ubicación. Cada una estaba ubicada en una franja estrecha de tierra que estaba apenas conectada con el territorio continental ucraniano o, en muchos casos, era una pequeña isla desconectada por sí misma. Esa falta de conexión significaba que las tropas rusas tendrían que usar botes para llegar a estos puestos avanzados y mantener la estación de fusibles abastecida. Ese tipo de retrasos jugaba directamente a favor de la unidad Artan. Euromaidan Press dice que en las semanas previas al asalto a la lengua de Tendrivska, la unidad Artan utilizó drones vista en primera persona para atacar edificios en estos puestos avanzados que los soldados rusos usaban como barracas. Cada puesto avanzado destruido estaba a lo largo de la ruta que la unidad Artan planeaba tomar hacia la lengua. Esto significa que estaban abriendo un corredor que les daría un paso seguro hacia su destino final.
Ucrania también atacó con drones los barcos de suministro que navegaban hacia estos puestos avanzados, impidiendo la rotación de las tropas. Y la situación en cada uno empeoraba día tras día. Uno podría pensar que Rusia vería el patrón que estaba surgiendo. Claro, un solo ataque contra un puesto avanzado podría considerarse un ataque aislado, pero varios en rápida sucesión, todos a lo largo de una ruta definida. Eso debió revelarlo todo, pero tal suposición sería errónea. Rusia no sospechó nada, en parte porque entendía que cada uno de estos puestos avanzados era vulnerable al tipo de ataque que la unidad Artan estaba lanzando. Sus pérdidas se consideraron aceptables, dice Euromaidan Press. Después de todo, había más puestos avanzados. Ucrania no los eliminó todos. Lo que Rusia no se dio cuenta fue que los puestos avanzados que Ucrania dejó intactos eran los que no podrían alertar a las tropas rusas sobre los botes inflables que navegaban hacia la lengua de Tendrivska. Lo que queda claro de todo esto es la diferencia clave entre el enfoque de Putin hacia la guerra que él inició y el enfoque de Ucrania. Putin se trata totalmente de la fuerza bruta. Rusia solo logra tomar territorio ucraniano, porque Putin ha creado una picadora de carne humana que funciona con una estrategia simple: desgastar a Ucrania por pura cantidad de soldados y Rusia eventualmente saldrá ganando. Eso puede ser cierto eventualmente, pero es la razón por la que Rusia ha sufrido tantas pérdidas como resultado de esta guerra. Como señala el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha sufrido más de 106 millones de bajas desde que Putin lanzó su invasión. Rusia ha perdido más de 11.000 tanques, más de 23.000 vehículos blindados de combate y decenas de miles de sistemas de artillería. Todo porque la única estrategia real de Putin es confiar en la superioridad numérica de Rusia para lograr el objetivo. Esa ineptitud táctica se extiende a la defensa rusa del territorio que ocupa, y la lengua de Tendrivska es el ejemplo perfecto. Los soldados rusos o se vuelven complacientes o los envían a las líneas del frente, y los que se quedan atrás suelen estar tan exhaustos que no pueden montar una defensa adecuada. Se crean brechas y Ucrania presta atención, y con la planificación adecuada puede lograr victorias enormes perdiendo muchos menos soldados. O, en el caso de la lengua de Tendrivska, ninguno en absoluto. En cambio, el trabajo de la unidad Artan nos muestra que la planificación está en el centro de todo lo que hace Ucrania al enfrentar a Rusia. Tomar la lengua de Tendrivska tomó semanas de trabajo e implicó la destrucción de puestos avanzados que Rusia ni siquiera parecía darse cuenta de lo importantes que eran. La brillante estrategia que Ucrania ideó no solo le ha costado a Rusia millones de dólares en equipo y un número nada insignificante de sus soldados, pero también ha dejado a Rusia cegada en una zona clave del Mar Negro. Y eso nos lleva a lo que este ataque significa para el futuro de la guerra en Ucrania. La audaz incursión anfibia de Ucrania abre la posibilidad de más operaciones en el Mar Negro. Ahora Ucrania sabe que puede atacar los puestos de radar de Rusia sin una respuesta adecuada de las tropas de Putin. Esto significa que pronto comenzará a abrir más corredores a lo largo del Mar Negro que lo llevarán a objetivos clave. La unidad Artan acaba de crear un plan y lo más probable es que Ucrania siga utilizándolo para futuros ataques. Todo esto está al servicio del objetivo final de Ucrania, el control sobre el Mar Negro. Ucrania no duda en hacer público este objetivo. En marzo, The Guardian habló con el capitán de una de las muchas patrulleras de Ucrania en el mar, llamado Oleksandr. Ese capitán de la patrullera dio un mensaje sencillo: estamos aquí para evitar que los rusos tomen el Mar Negro. Aunque las patrulleras no pueden cumplir esa tarea debido a su falta de poder de fuego, sí permiten que Ucrania mantenga ojos y oídos en el Mar Negro. La inteligencia que recopilan probablemente respalda operaciones como la que la unidad Artan acaba de realizar. Poco a poco, estas operaciones están arrancando el Mar Negro de las garras de Rusia. Y es este tipo de trabajo el que es responsable de ese control cada vez mayor. En junio, el Consejo Atlántico escribió sobre cómo Ucrania logró destruir un par de aviones de guerra rusos sobre el Mar Negro usando drones marítimos, en lo que se describe como un avance marítimo. Ese tipo de ataque no habría sido posible hace un par de años. No obstante, los incesantes ataques ucranianos a los radares y puestos de avanzada rusos en el Mar Negro están permitiendo a Ucrania operar con mayor libertad en esa vía. Eso es control. Y cada trozo de control que obtiene Ucrania se usa para atacar a Rusia con más ímpetu. No se suponía que esto fuera así para Putin. Cuando lanzó su invasión, Putin se sentía seguro de que la temida flota del Mar Negro sería todo lo que necesitaba para controlar el Mar Negro. Después de todo, Ucrania solo podía desplegar lanchas patrulleras y un par de buques de guerra de minas.
Nada de eso podía enfrentar a los buques de guerra de Putin, pero no era necesario. A medida que la evolución de la guerra con drones de Ucrania continuaba, junto con la recepción de poderosos misiles de sus aliados occidentales, comenzaron los ataques contra los barcos rusos. No se detuvieron hasta que un tercio de la flota del Mar Negro fue destruida, y Rusia se vio obligada a retirar el resto de la flota. Para evitar los ataques de Ucrania, lo que debilitó aún más la posición de Rusia en el Mar Negro. Sin la flota, Ucrania tenía aún más zonas de la vía fluvial en las que podía operar, abriendo nuevas oportunidades para atacar grandes objetivos. La operación de la lengua de Tendrivska habría sido posible si la flota del Mar Negro hubiera cumplido con su deber. Parece poco probable, pero esa flota ahora ya no es un factor, y la lengua terminó siendo una de las muchas víctimas de ese hecho. Así como también es un claro ejemplo de que Ucrania no se está durmiendo en sus laureles. No quiere un control parcial sobre el Mar Negro. Ucrania lo quiere todo, y cada ataque exitoso la acerca un paso más. También es difícil descartar lo que la recuperación gradual de territorio por parte de Ucrania, como las plataformas de perforación mencionadas en el video, podría significar para la futura batalla por el Mar Negro. Como dice Euromaidan Press, este asalto anfibio de fuerzas especiales podría ser parte de la guerra más amplia en el propio Mar Negro. Con las plataformas de perforación sirviendo como castillos improvisados, desde donde cualquiera de los dos bandos puede vigilar la zona electrónicamente, interferir equipos, cerrar el espacio aéreo con misiles de defensa aérea o lanzar ataques desde Ucrania. Obtén un dúo de beneficios con estas incursiones. Primero, eliminan los sistemas de defensa aérea de Rusia o los radares que lo respaldan. La lengua de arena de Tendrivska ofrece un ejemplo de un sistema de radar siendo diezmado. Pero Ucrania también ha atacado directamente las defensas aéreas de Rusia en el Mar Negro muchas veces en el pasado. En enero de 2025, el Centro de Análisis de Políticas Europeas escribió que los ataques de Ucrania contra las defensas aéreas de Rusia estaban desconcertando a las fuerzas de Putin. Esos ataques hicieron posible un par de ofensivas, una el 31 de diciembre y otra 2 días después, que derribaron 3 helicópteros rusos. Avanzando rápido al 26 de junio, Ucrania seguía en lo mismo, ya que logró destruir un sistema de defensa aérea S-400 en Crimea. Cada sistema de defensa aérea destruido abre las puertas para más ataques a las bases rusas en el Mar Negro. Y eso nos lleva a la segunda ventaja. En los casos en que Ucrania pueda recuperar esas bases, tiene la oportunidad de instalar sus propias defensas aéreas. Ese es el punto que señala la prensa Euromaidan. Con esas defensas aéreas viene aún más control, junto con la capacidad de evitar que Rusia lance contraataques. Anteriormente se destacó cómo la estrategia de Putin normalmente termina recurriendo a la ventaja numérica de Rusia. Eso podría funcionar en tierra, pero es mucho más difícil lograrlo en el mar cuando su flota del Mar Negro ha huido. Asustado, y Ucrania está vigilando todo lo que él podría intentar hacer, pero el objetivo más allá del objetivo es aún mayor. En este momento, Ucrania quiere tomar el control del Mar Negro. Una vez que tenga ese control, podrá enfocar su atención en un objetivo aún más importante. Crimea, anexada por Rusia en 2014, Crimea es un territorio que, si Ucrania pudiera recuperar, representaría una victoria simbólica enorme. La tierra ha estado bajo control ilegal de Rusia por más de una década, y Ucrania no ha perdido la esperanza de que pueda ser recuperada. No puede rendirse. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha rechazado cualquier idea de entregar la península a Rusia, afirmando, aquí no hay nada de qué hablar. Esto va en contra de nuestra constitución. Las hazañas de la unidad Artan en el istmo de Tendrivka representan uno de los muchos pasos más intensos que Ucrania está tomando en su búsqueda por recuperar Crimea. Esa búsqueda no es imposible. Si crees que Ucrania nunca podría recuperar Crimea, estás equivocado. Descubre por qué en nuestro video y recuerda suscribirte al programa militar para ver más videos que cubren las operaciones más recientes y audaces de las fuerzas especiales de Ucrania.